ri, 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 ri. Muy bien, muy bien. Pues estamos aquí en los mundos de la bohemia con el maestro Alberto Ángel el Cuervo. Además de ser un gran cantante, van a ver también su obra después, su obra pictórica, su obra como escultor, toda la gama que maneja él en lo que es el arte. Pero aquí es su lugar donde él ensaya, donde él pone las canciones y además él da clases y él ha tenido, bueno, infinidad de gente aquí. El lugar donde regaño a mis alumnos. El lugar donde regaño a sus alumnos. Yo quisiera que nos platicaras algo de ti, de quién te enseñó a ti. Bueno, la primera vez que yo tomé clase de canto fue a los 6 años. Recuerdo mucho, mi maestro era el padre Miguel López, un sacerdote católico que estudió música y estudió conjuntos corales, era un verdadero pedagogo vocal. Sí. Ahí fue mi primera experiencia tomando clase, pero esto me llevó a formar parte del coro de niños cantores de México, que era, como bien recordarás, el coro que competía con el coro de los niños cantores de Morelia, que era el más afamado, ¿no? Posteriormente vino el cambio de voz y entonces fue cuando ingresé al Conservatorio Nacional de Música. Allí ingresé a la carrera de cantante y me encontré con muchos grandes maestros, el maestro Jasso, por supuesto el maestro Carlos Amparán, que fue quien se encargó de mi voz una vez que se produjo el cambio, la maestra Lupita Molina también. Después seguirían muchos maestros particulares, el maestro Miguel Ángel Tapia, el maestro Emilio Pérez Casas, que es extraordinario maestro, diversos maestros dentro de lo que fue el taller de ópera de Bellas Artes. Y poco a poco también fui estudiando con todos estos maestros y en algunas otras instituciones, en la Superior de Música, por ejemplo, lo que es la pedagogía vocal. Allí, y por experiencia también propia, me di cuenta de muchas cuestiones de las que se adolece en el canto y cómo atacarlas y cómo lograrlas, ¿no? Y ya, pues dando clase tengo ya muchos años, quizá en la formación de voz, quizá tengo ya cerca de 15 años dando clase o más, cerca de 20 años dando clase. ¿Y eso que se dice de que el Cuervo es muy estricto? Definitivamente sí. Sí, me consta. Sí. Es muy curioso, pero mis alumnos cuando llegan por primera vez, llegan temblando, ¿no? Porque la fama precede y se ponen nerviosísimos y desafinan. Entonces los tengo que tranquilizar primero para poder dar clase. Pero bueno, ya después se dan cuenta que soy estricto en cuanto a la exigencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que también en mí pueden encontrar un muy buen amigo y un gran apoyo en el momento y el rubro que lo necesiten. Eso nos consta y eso se los podemos afirmar, confirmar y reafirmar. Un gran amigo, un gran maestro. ¿Alguna anécdota con algún alumno? Pues hay muchísimas anécdotas, ¿no? Tengo un alumno que es un intérprete de la música tradicional mexicana, que se llama Adrián Bedoya, el Jilguero. Él prácticamente le acabamos de producir y dirigir su primer disco, está desarrollándose con mucho éxito. Y cuando llegó aquí, para él, según él mismo me dijo, era como un sueño, porque él de niño me iba a ver al teatro Blanquita entonces, y siempre esperaba afuera del teatro a que saliera yo para firmarle alguna foto o algún disco. Nunca me vio porque yo salía por la puerta de camerinos, ¿no? Entonces, cuando su familia lo convence de buscarme por Facebook, y yo estaba en una gira en Europa,
y le contesto por el Facebook bueno, que estaba de gira, que estaba fuera del país, pero que regresaría y que entonces ya yo lo contactaría para que nos viéramos en clase. Dice que él pensó, no, pues ya no le importó y nada. Sí, sí, sí. Cuando regreso y lo contacto, entonces dice que se puso nerviosísimo y que preparó todo para que no me fallara en nada, ¿verdad? Y entonces el día de la cita yo lo estaba esperando y esperando y esperando. ¿Y no llegó? Nada, y por fin que me llama y me dice, maestro, perdón, pero estoy tocando el timbre de su casa y nadie me abre. Y resulta que se equivocó de casa. Y bueno, cuando le dije, no, no es ahí, ya pudo llegar. Entonces estaba terriblemente nervioso porque me había fallado, porque se había equivocado de casa, empezó a desafinar y todo. Yo oí que desafinó y le dije, a ver, espérame, vamos por partes, ¿verdad? Y después ya me confesó que estaba nerviosísimo, se tranquilizó y ya empezamos a trabajar. Pero él estaba que lloraba ya de los nervios, sobre todo porque le habían dicho que el maestro Alberto Ángel el Cuervo es súper estricto y que lo iba a mandar por un tubo, ¿no? Entonces, esa es una de ellas y hay muchas otras. Tengo un alumno, es una voz estupenda, Andrés Pichardo, tenor, egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Querétaro. Y después de uno de los diplomados que ha estudiado conmigo, se fue muy, muy contento, muy agradecido, Andrés, que por cierto también acabamos de grabar juntos un disco con el acompañamiento de la Estudiantina Femenil de Querétaro, y se le ocurrió publicar, él traía algunas cuestiones ríspidas con algunas personas de la Facultad de Bellas Artes de Querétaro, y se le ocurre publicar en su Facebook: gracias, maestro Alberto Ángel, con usted aprendí en este poco tiempo del diplomado mucho más de lo que aprendí en todos los años de carrera. No, pues te echaste unos amigos increíbles allá. No, y él, por supuesto, que se echó mucha gente encima, ¿no? Y ya Pues hasta la fecha nos reímos de ello, pero es un cantante estupendo con quien precisamente en noviembre voy a tener varios recitales en Querétaro y en la Ciudad de México también, con Andrés Pichardo y con Fli Carrán, que es una mezzosoprano estadounidense estupenda. Con ella me va a tocar cantar varios duetos de Carmen, de Traviata, etcétera, etcétera. Y bueno, Andrés Pichardo está haciendo una carrera enorme también. Enorme. Oye, una pregunta. ¿Con qué te encuentras? ¿Cuál es el mayor problema que tienen tus alumnos cuando llegan? Bueno, aparte del miedo y de sí, la imposición de que se impone el maestro, pero aparte de eso, ¿cuál es técnicamente o vocalmente, cuál es lo que sí, mayor dentro de los alumnos que me buscan en el terreno del canto tradicional mexicano, uno de los problemas más comunes es la serie de vicios que traen porque tratan de imitar a algún otro intérprete. Entonces hay que casi borrarles la memoria y producir una nueva intención, dentro de lo que es la técnica vocal, ¿no? Entonces tengo que evitar que engolen como lo hizo fulanito, que lleven la voz atrás como lo hizo Menganito, etcétera, etcétera, ¿no? Quitar a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Javier Solís, a todos esos grandes, pero grandes ellos. Sí, y convertirlos entonces en sí mismos, ¿no? Exactamente. Entonces partir de ahí, eso es una de las dificultades más grandes. Otra de las dificultades es que les da flojera el estudio de la teoría musical. Eso fue como para mí. Sí, y no se dan cuenta de lo importante que es la lectura y la escritura para poder hacer un análisis musical adecuado en cada canción que se va montando, ¿no? Sí. Ese es otro de las dificultades con las que me enfrento. Y me argumentan que es que no tienen tiempo. Y le digo, no, a mí no me hables de que no hay tiempo, porque precisamente soy un loquito que de las 24 horas del día está trabajando en esto de la música. Y por último, parece mentira, pero otra de las dificultades es que no conocen nuestro acervo musical tradicional. Y creen que la música tradicional mexicana se remite a el rey y el mariachi loco, ¿verdad? Es decir,
No porque trate yo de denostar No. ninguna de estas dos Sino canciones. Su limitación su visión es muy corta. Su visión es muy corta. Sí, cuando Entonces, hay tantas cosas tan claro, hermosas. cuando les mencionas tú a Alfonso Esparza Oteo, a Tatanacho. Jorge del Moral, a Tatanacho, incluso a María Grieber y algunas cosas del propio Agustín Lara, no tienen ni idea. Y están buscando entonces impactar con cancioncitas insulsas y repetitivas. Y demasiado conocidas, además, que Sí. tal vez en el gusto del público estén, pero son demasiado conocidas. Efectivamente. Y esas son básicamente las dificultades con las que me enfrento, ¿no? Bueno, Hay que lidiar con ello todos los días, pero afortunadamente se cobra conciencia y se avanza. Uno de los ejemplos es otro alumno, Juan García, tenor, que está yendo bastante bien. Incluso estamos ya planeando la producción de su primer disco. Y él tiene mucha conciencia de esa necesidad de estudio, está ya muy bien dentro de lo que es el solfeo. El propio jilguero, Adrián Bedoya, sí. ya está solfeando y ya estamos haciendo análisis musical y no tenía ni idea de lo que era la teoría musical, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta de la importancia de ello, pues se superan muchas cosas. Y no nada más en cuanto a los cantantes profesionales o que intentan ser profesionales, sino una de las cosas que mayor interés causan en mí es que la gente que es parte del público, digamos, que nunca va a cantar profesional, no le interesa cantar profesional, sepa también juzgar, conocer lo que es el buen cantar, ¿no? El buen cantar, el buen interpretar, el buen colocar. Porque de esa manera entonces va a poder juzgar lo que le brindan. ¿Cuál fue el problema? Que la radio y la televisión, todos los medios masivos, empezaron a llenar al público de una estercolera incomprensible y detestable, que nada tiene que ver con nuestra música y con el buen cantar. Y el público la aceptó porque dejó de ser un público conocedor, ¿no? Cuando la época de los grandes teatros, el Arbeu, el Esperanza Iris y demás, el público, sí, pobre de aquel cantante que cometiera un error porque lo bajaban a jitomatazos, Sí, literalmente, ¿verdad? Pero conocían. Entonces es muy importante que el público sepa lo que es el buen cantar. Y por eso tengo alumnos que no tienen la intención de ser profesionales, pero sí la intención de conocer lo que es el buen cantar. Y entonces se van a convertir en un público exigente. ¿Sigues dando los diplomados? Sigo dando los diplomados en el Instituto Ignacio López Tarso cada determinado tiempo, lo cual para mí es un gran orgullo colaborar en una institución que funda esta enorme persona como es el maestro Ignacio López Tarso. De hecho, los diplomas que se otorgan ahí al final van firmados por un servidor y por el maestro Ignacio López Tarso. Y con resultados sorprendentes, muchos de esos alumnos que han acudido a los diplomados continúan siendo mis alumnos y tienen un desarrollo profesional cada vez más grande, ¿no? Bueno, pues sigamos entonces con clase y vamos después al rato a ver algo más del maestro Alberto Ángel el Cuervo. Sigamos. Así es, mi tierra. Así es mi tierra. Morenita y luminosa. Así es mi tierra. Tiene el alma hecha de amor. Así es mi tierra. Abundante y generosa. Ay, tierra mía, cómo es grande tu calor. Muy bien. Y ahora con otra faceta del maestro Alberto Ángel el Cuervo. Esta faceta ya vimos la de como maestro de canto, ya lo vimos en una clase, ya lo vimos explicando algunas de las teorías, y ahora, bueno, pues su faceta de la pintura, de las artes plásticas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos quieres comunicar? Bueno, como bien lo sabes, mi querido amigo, me dedico a esos tres rubros del trabajo del arte, que son la música, las artes plásticas y la literatura. Sí. En los tres rubros he intentado prepararme lo más acuciosamente posible. Así, en las artes plásticas, pues comencé mis estudios
allá en mi lejana Minatitlán, Veracruz. Sí. Mi primer maestro, aparte de los maestros que llevamos en la secundaria y maestros de dibujo y de pintura y demás, mi primer maestro fue el arquitecto Luis Sandi, que era un arquitecto y pintor que estuvo viviendo un tiempo en Minatitlán. Él me dio mis primeras clases. ¿Él era veracruzano o nada más? No, era oriundo de aquí de la Ciudad de México, se fue a vivir allá. Y él fue quien me dio las primeras clases sobre perspectivas, sombras, color, las primeras bases sí. del dibujo y la pintura. Después ya tuve la fortuna de conocer otros grandes maestros con los que estudié, e instituciones como la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, sí. o en la Universidad Iberoamericana, donde también estuve estudiando más que otra cosa la figura humana, el dibujo y pintura de la figura humana. Estudié también con el maestro Luis Miguel Valdés, mi queridísimo maestro Luis Miguel Valdés, un artista plástico extraordinario y sobre todo un artista gráfico maravilloso, que aquí fundó el taller de artes gráficas La Siempre Habana, donde hemos trabajado nuestras obras gráficas muchísimos creativos de las artes plásticas. El maestro Vicente Rojo, el maestro Víctor Guadalajara, el propio maestro Luis Miguel Valdés, el maestro Cacho, que es uno de los más prominentes artistas plásticos de América, el oriundo de La Habana, por supuesto, ¿no? Y bueno, con ellos estuve estudiando. En La Siempre Habana produje muchas de mis obras gráficas, y después con maestros como el maestro José Chávez Morado, que es uno de los grandes últimos muralistas. Ahí en Centro Médico hay un mural de José Chávez Morado, sí. ¿Sí? Con el maestro Raúl Anguiano también estaba estudiando concretamente pues todo lo que son las diferentes técnicas para trabajar el muralismo. El maestro Anguiano precisamente fue quien develó mi primer mural, que está en el Politécnico, que es un mural que se llama El Arte y la Cibernética, que está en la Escuela Superior de Cómputo, que por cierto hubo una anécdota ahí muy simpática, porque cuando yo le pedí al maestro que develara el mural que estaba trabajando, me dijo, sí, con mucho gusto, pero lo tengo que conocer, tengo que ir a verlo, cómo lo está trabajando. Sí, cómo no, maestro. Y yo me hacía guaje, ¿verdad? Porque el maestro Anguiano no era muy fácil, digamos. Y me hacía guaje, ¿y cuándo vamos a ir al mural? ¿Y cuándo vamos a ir al mural? Ya pronto, maestro, pronto. Total, que se llegó el día de la develación, ya los medios convocados ahí en el Politécnico y demás, y sube el maestro Anguiano al podio, el mural pues, con la cortina oculto, ¿verdad? Y dice el maestro, les quiero advertir a todos que no conozco el mural. Como diciendo, si algo sale si mal, no me gusta, lo voy a decir, ¿verdad? Bueno, y yo preocupado, ¿verdad? Total, ya abren la cortina, y cuando vi la sonrisa del maestro, entonces dije yo, bueno, ya estoy del otro lado. Respiré, ¿no? Y me hizo unos elogios maravillosos el maestro Anguiano, hablando de mi obra mural como comparándola con los grandes muralistas. Orozco Rivera me llamó, de hecho, ahí tengo el video, ¿verdad?, donde me llamó digno heredero de Orozco Rivera y Siqueiros. Entonces imagínate lo que para mí significó eso, ¿verdad? No, pues, fue algo hermosísimo con el maestro Anguiano. Me tocó estar acompañándolo en sus trabajos muralistas, ahí apoyándolo y demás, y siempre me pedía que cantara. Curiosamente me pedía que cantara una canción que siempre a mis alumnos les digo, es una canción muy antigua, tan antigua que el maestro Anguiano, que murió a los 91 años, la oía de niño, ¿verdad?, la oía de niño, pero la oía de niño porque se la cantaban sus tías,
que la habían oído de niñas, ¿no? Entonces imagínate. Sí, ¿no? Y la canción es la de Marchita el alma, ¿te acuerdas? Ah, sí, Marchita el alma, triste el pensamiento. Entonces, siempre que estaba yo allí en el mural donde estábamos trabajando con el maestro Anguiano, me decía, cánteme la de mis tías, la de mi tía Paquita, me decía, ¿no? Y ahí empezaba yo a cantar. Bueno, y otra anécdota simpatiquísima con el maestro Anguiano es cuando iba a cumplir sus 90 años, y le estábamos preparando pues un evento de homenaje y felicitación, y se hizo la presentación. Yo le fui a cantar, por supuesto, pero cada vez que estábamos en los murales, yo veía al maestro que yo tenía la intención de hacerle un retrato, y me le quedaba viendo y después sacaba atrás. Entonces el maestro me volteaba a ver, pues, qué raro que me está viendo, ¿verdad? A lo mejor hasta estaba pensando mal. Un machote, ¿no? Que se ve con ese bigotote. Bueno, llegó el día y estaba ahí en el escenario el caballete con el retrato del maestro al óleo cubierto con una sábana. Y le canto al maestro y todo, y ahí delante de la gente digo, maestro, ahora sí le puedo decir por qué lo estaba yo mirando tanto. No vaya usted a pensar mal. Dije, no. Y descubro el retrato y el maestro, ¡ah, qué bonito! Y no sé qué. Y lo conservó hasta su muerte. De hecho, Brillita, su esposa, tiene ese retrato allá, su viuda, ¿no? ¿En su casa? En su casa en Los Ángeles, porque sí. Quitaron la casa de aquí, pero ella misma me dijo que el maestro ese retrato lo tenía en su cabecera. Cosa que especial cariño. Un especial cariño, ¿no? Con él pues estuve trabajando mucho tiempo, y con el maestro Alfredo Meneses, para mi gusto uno de los más grandes impresionistas de la figura humana que ha habido en nuestro México. Él también fue mi maestro. Después teníamos un grupo con mi queridísimo amigo, admiradísimo amigo, enorme pintor, que es Víctor Guadalajara. Ajá. Tiene un libro por ahí. Sí, un libro. ¿cómo no? Sí. Sí, Iván Trouto, que es otro pintor extraordinario, hiperrealista, y Emilio Rodríguez, que es un pintor abstracto. Nos reuníamos los cuatro para hacer labor de taller, para trabajar con una modelo, los cuatro. Sí. Obviamente la modelo nos salía más barata, ¿no? Sí. La dividíamos entre los cuatro, pero estuvimos trabajando ahí en labor de taller muy bonito. Es un recuerdo que me llevo en el corazón. Y hasta que el taller del maestro Víctor Guadalajara, que era donde trabajábamos, pues se lo llevó a Cuernavaca. Pero anécdotas mil dentro de la pintura, con mis maestros, con mis amigos. ¿Qué técnica te gusta más utilizar? Bueno, mira, en la escuela se aprenden todas las técnicas, ¿verdad? La que yo más utilizo es el óleo. El óleo. Y sobre todo trabajarlo a la espátula. Prefiero el impresionismo al realismo, porque siento que me da mayor oportunidad de creatividad, ¿no? De jugar con la creatividad, con el propio, la propia vista por parte del espectador y sí. demás. Pero bueno, muchas veces, como es el caso de este cuadro, pues hay que trabajar el realismo. Este cuadro que tenemos... Esto lo estoy trabajando porque se va para España. Es sí. un coleccionista de allá de España que me encargó concretamente este cuadro de un toro, que lo vi allí en la Plaza México, y me lo encargó bajo el concepto de realismo, ¿no? Sí. Entonces, aunque me dé mucha flojera, pues bueno, pues hay que trabajarlo y demás, pero sí prefiero otro tipo de cuadros, pues más dentro del carácter impresionista, como el caso de este cuadro de León, que es el Cecil, el que mató a aquel desarmado dentista gringo. Sí. Viéndome negra. Exactamente. El acrílico me gusta manejarlo en algunos momentos, el wash me gusta muchísimo, y sobre todo manejo también la tintura de café de beber, la preparo y con eso también logro ciertos matices muy originales. En uno de los programas, Frank, el mago Frank, ¿sí? Su libro, me enseñó las ilustraciones de su libro, se las hicieron con vino tinto. Ajá, sí. Ahorita que dijiste el café, me acordé se me hizo también muy interesante. Sí, es también bastante socorrido el utilizar el vino tinto.
sobre todo cuando estás en la bueno, es para empezar. Y se te cae sobre el papel, yo le decía, ahí viene como yo le decía, pues echarle unas gotitas y sírvete el resto. Exactamente, ¿no? Y entonces sí he utilizado también el vino tinto para hacer algunos dibujos, algunas pinturas, pero la tintura de café te produce matices que son extraordinarios, sobre todo cuando se prepara con café de veras, de grano, sí. Café de grano, de allá de la tierra. De la tierra, de Veracruz, que es el mejor que se usa para eso. Exactamente, sí. Y las tintas también las disfruto mucho. Las tintas por ejemplo, sobre cascarón de huevos de avestruz. Ajá. Estoy haciendo unos trabajos ahí para coadyuvar a la conservación de la fauna silvestre en peligro de extinción, sobre todo, ¿no? Y ahí estoy preparando una serie de cascarones de huevos de avestruz en tinta, hechos en tinta. ¿Actualmente alguna exposición en la que estés participando? ¿O alguna que tengas en puerta? Estoy por participar en 2 exposiciones por el momento. Sí. Una de ellas es con un grupo de compañeros pintores y con la temática de caballos, donde estaré participando en noviembre. Y estamos preparando, mi querido amigo José Luis Malo, que es un pintor extraordinario, contrario a los apellidos. Acabo de estar con él después de haber participado en un concierto de aniversario de la orquesta típica. Nos fuimos a su taller, allí hicimos también algún grabadito y estamos preparando una exposición a la limón con obra suya y obra mía en Guadalajara, y luego otra exposición aquí en México, ¿no? Con obra de José Luis Malo y de Alberto Ángel Cuervo. Ahí una exposición bipartita, digamos. También das clase sí, tienes sí, tu grupo de alumnos, ¿verdad? Sí, alumnitos que están comenzando y demás. Tengo ahorita una alumna jovencita que pues está iniciándose en el trazo, entonces le doy las primeras indicaciones para sus primeros conocimientos, y después, bueno, ya si les interesa la pintura, pues les recomiendo que vayan a alguna institución, que es donde verdaderamente se debe aprender a trabajar en todas las técnicas posibles. ¿Qué más nos puedes enseñar de tu taller? Bueno, pues si quieres vamos a conocer un poco, que está en desorden como no, taller, no, así deben ser los talleres. El taller que está en orden, sí, yo no le creo. Exactamente. Este es un cascarón, no sé si lo alcanzamos a ver bien. Ya está trabajado en tinta con hipopótamos, que durante un tiempo también estuvieron en peligro de extinción, y curiosamente, después de muchas cuestiones sucedidas, se han llegado a convertir incluso en una plaga. En Colombia, por ejemplo, a raíz de que se les llevó los hipopótamos a aquel afamado rancho, ¿no? Y se convirtieron en una plaga. Pero durante un tiempo estuvieron en peligro de extinción, y entonces por eso lo pinté. Y estos cascarones me los traen de una granja de Celaya. Ajá. Entonces son muy duros, como puedes ver, ¿no? Y aquí primero los preparo y después ya pues, los trabajo en tinta. Estas son unas de las cosas que hago. No necesariamente animales en peligro de extinción, sino por ejemplo pueden ser meramente decorativos, con una intención un poquito abstracta, como es ¿verdad? O incluso me han encargado retratos pintados en el cascarón. El café, es como en este caso, este es tintura de café y con algunas líneas de tinta china. Ajá. Pero todo lo demás es café, con este desnudo que se llama la estrellita de mar. Acá. Lo que menos ven es la estrellita, pero bueno. Bueno, porque tiene la mano sobre ella, no por otra cosa. Exactamente. Y esto es lo que más disfruto, que es óleo a la espátula y con una tendencia expresionista e impresionista, ¿no? ¿Este se llama? El viejo. ¿Sí?
o este, que también es con esa misma intención, Ajá. que es el desmayo. Muy bien. Y bueno, aquí en el taller pues te vas a encontrar todo el material que estoy utilizando, pasteles, tintas, los pinceles, cuadernitos de trabajo donde hay Esbozos y algunas cosas sí, terminadas, ¿verdad? sí, algunas cosas terminadas, como por ejemplo estos, que son siempre están presentes en mi obra como fantasmas. Ajá. De vez en cuando algún paisaje, así, un paisaje que intenta ser un paisaje futurista urbano, ¿no? Que pues es como se supone De desolación. que vamos a tener alguna vez, Sí. y un paisaje urbano anterior en Contaminado. donde exacto, contaminado, que esto es tinta. Siempre los monstruos, decían mis hijos de pequeños, que están presentes en mi obra. Algún paisaje que recuerda nuestra provincia. Sí. Esto que es un paisaje urbano a la orilla de un lago que es en Washington. Ahí vi un paisaje similar y está por eso el reflejo. Y siempre tengo así estos cuadernitos con diversas intenciones o figuras humanas. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esto lo haces y después lo haces más grande? A veces veces. se convierten en cuadros, a veces se Ahí. quedan así como están, Ah, como este que es el carnaval, que este es inspirado en Veracruz, en la tierra, Sí. en donde, bueno, sucede todo lo que puede suceder, ¿verdad? y ahí se queda. Y ahí se queda. O esta que es la canoa de la vida. Basada en el viaje a través del Exactamente. de la vida y la muerte. O esto que está inspirado en el pensador de Rodin, ¿verdad? Este tipo de cosas. Y así cuadernitos de bocetos que me traigo, por ejemplo, como este cuadernito que me lo regaló mi hijo allá en las islas de Miró. Sí. Y entonces pues lo empiezo a utilizar, pues es un torito en una tinta, otro torito, en fin, porque estando allá en España, obviamente se produce toda La magia. la magia taurina, ¿no? Sí. Todos estos cuadernitos que son pues con diferentes intenciones, acuarelas, aquí de repente dentro de una técnica que recuerda a Giacometti, Ajá. por ejemplo, que es uno de mis pintores favoritos. Dejo correr el trazo, esto que obviamente refleja el dolor de nuestro pueblo, ¿no? Sí. El campesino siempre entre incertidumbre. En fin, este tipo de cuadernos siempre me acompañan, y guardo hasta los cuadernos más antiguos. Mira, aquí está un regalo que me hizo precisamente el maestro Chávez Morado. Ajá. Ahí está su firma. Entonces son estos dos bocetitos que yo después convertí o pasé al óleo. Entonces cuando los hice, le hablé al maestro y dije: maestro, le envío unas fotografías de este trabajo, lo hice al óleo. Me dijo: perfecto, me parece muy bien, pero no deje de darme el crédito, ¿no? Y ese es un retrato de una vez que estuve ahí platicando con el maestro Chávez Morado. Ajá. En una de las sesiones. ¿Ves? Por aquí tengo el sillón del maestro Chávez Morado. Bueno, estaba buscando otro retratito que le hice, pero no sé dónde lo dejé. No sé dónde lo dejé. El caso es que son muchas anécdotas de mis queridos maestros. Maestro Chávez Morado. Chávez Morado. Estaba yo platicando con él una vez. De mis queridos maestros, y pues estos cuadernitos son un testimonio de todo mi trabajo, ¿no? Así te los encuentras.
por todos lados, con muchísimos trazos y demás. Siempre, ¿verdad? Siempre creando. Déjame mostrarte un cuadro. Este es un estilo muy comúnmente manejado en mi obra, que es la figura humana a la espátula y en una, aunque no me gustan las etiquetas para nada, pues en una tendencia expresionista, impresionista. Este es el tipo de obra que me gusta manejar. ¿Y este de los caballos es de los con los que vas a participar? Este es con uno de los que voy a participar en esa exposición que me encargaron de caballos, que también estoy trabajando y dentro de un realismo, que te digo que me da mucha flojera, pero pues ahí estamos. Hay que manejar todo. Todo. Sí, bueno, sí, pues sí. esto ha sido una pequeña parte de todo lo que el maestro Alberto Ángel realiza. Pero también vamos a ver algo de su lado de escritor, que tiene, ¿no? ahorita que nos muestre algunos libros. Vamos a ver los libros. Pues estos son los libros del maestro Alberto Ángel el Cuervo. Tenemos es el primero que hiciste. Sí, Amigos y Remembranzas es cuento rural y verso libre. Esto es bajo toda la influencia de mi queridísimo, admiradísimo maestro Juan Rulfo. Él fue mi maestro en el Centro Mexicano de Escritores y de manera independiente durante muchos años. Guardo muchos recuerdos gigantescos de él y a medida que pasa el tiempo se va agigantando el orgullo de haber sido alumno de ese enorme figura de la literatura, el maestro Juan Rulfo, ¿no? Y obviamente en el cuento rural existe toda la influencia de su enseñanza. Fue mi maestro de narrativa y me lo publicó Manuel de Landa, que él era editor de revistas. No sé si te acuerdas de las famosas fotonovelas. Sí. Él editaba las revistas Cita y Chicas. Muy vendidas en los 70s. Vendidísimas, sí. Y él, pues siempre, él fue un extraordinario pintor, dibujante maravilloso, manejaba mucho el aerógrafo y todo. Y siempre tenía dentro de esa comercialización, digamos, de las revistas, tenía la intención cultural muy a flor de piel. Entonces él me ofreció publicar mi primer libro. Okay. Y el diseño es de su hijo, Manuel de Landa, un diseño que es un collage, que antes no se hacían, no existían las computadoras en ese momento, era hacer prácticamente el diseño con pintura, con texturas, con lo que fuera, y después tomarle la foto, ¿no? Sí. Ahora ya todo se hace en la computadora. Sí, mucho más fácil. Después de este siguió este libro que se llama Mexicomentarios, que es una recopilación, digámoslo así, de investigaciones sobre nuestras tradiciones, el origen del atuendo nacional, masculino, femenino, el jarabe tapatío, el mariachi, el charro, cuál es la diferencia. Alberto ha sido un defensor de la cultura y de la vestimenta original de los charros y los campiranos y la diferenciación que debe existir entre una y otra. Sí, todas nuestras tradiciones siempre me han apasionado, ¿no? Soy eterno buscador de nuestras tradiciones, nuestras leyendas, nuestra cultura, nuestras raíces. Y este libro me lo publicó una editorial nuestra que se dedicaba a publicar un periódico que se llamaba Mi Ambiente, no sé si todavía existe, pero siempre con una intención ecológica. Okay. Entonces ellos me ofrecieron esta primera publicación. Después, a raíz de este libro, me buscaron de esta editorial Selector, y se publica que sería el equivalente, digamos, al segundo volumen de tradiciones y cultura tradicional mexicana, y se llama México de mis amores. Aquí ya obviamente está toda la intención del diseño por computadora, muy distinto al mi primer libro, ¿verdad? Y también es una recopilación de trabajos acerca de las diferentes raíces y tradiciones de nuestro México. Luego, ahí mismo en la editorial Selector, mi querido
amigo Antonio, también Antonio Estrella, que era el director editorial. En pláticas siempre estaba atacado de la risa por todo lo que yo le contaba de anécdotas y chistes y demás. Y me dice, ¿por qué no te haces un libro hablando del humorismo nacional? Ah, perfecto. Entonces surgió que se lleva el título de Chistes Mexicanos, cuya intención primaria era justo eso, pequeños ensayos acerca del humorismo del norteño, el humorismo del jarocho, del chilango, que son completamente distintos, del yucateco, sí, completamente distintos y te hacen reír mucho, ¿no? Y pues yo siendo jarocho, hijo de yucateco, de tabasqueña y con muchos amigos norteños y habiendo vivido tanto tiempo y mis hijos chilangos, pues imagínate. Entonces hice todos los ensayitos, pero se fue convirtiendo cada vez más en un libro de una compilación de chistes. Y los ensayos quedaron ahí, ya pues nadie los lee, pues todo el mundo se va a los chistes directamente, ¿no? Pero es realmente un ensayo sobre el humorismo nacional, en donde comento cosas incluso a la profundidad del genial doctor Sigmund Freud en su libro del chiste y su relación con el inconsciente. Sí. Lo hago pues de una manera también profesional, dado que una de mis carreras es la psicología y la terapia psicoanalítica, ¿no? Este fue el que siguió a México de mis amores también en Editorial Selector. Luego, con un extraordinario amigo en las pláticas y lecturas y demás, surgió la idea de publicar un poemario per se. Yo se lo llevé, le encantó el poemario y publicó Porrúa. Me publica este libro que se llama De la vida, la muerte, el amor y otras recetas, de donde saqué también un libreto que acomodó Roberto D'Amico, sí, admirado amigo, actor, director de teatro, director escénico, dramaturgo, etcétera, etcétera. Y lo presentamos con muy buena fortuna como obra de teatro en atril, Roberto D'Amico, Silvia Pinal y yo, con un acompañamiento musical de Ever Clavel. Maestro Ever Clavel. Sí, y bueno, es un gran orgullo haber presentado una obra mía con la actuación de Roberto D'Amico y sobre todo de doña Silvia Pinal, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y ahí quedó este poemario de la vida, la muerte, el amor y otras recetas que me publica Porrúa. Obviamente un orgullo, porque después de que de niños íbamos a comprar nuestros libros de la escuela Porrúa, sí, y haber publicado ahí, bueno, pues es una maravilla, ¿no? Y por último, a raíz de que no por último, pero el más reciente, sí, ¿verdad? A raíz de que en el programa Desde el Nido del Cuervo se hizo costumbre y se institucionalizó la sección de El Poema, pues primero leí un poema ahí en alguna ocasión para cubrir un espacio, a la gente le gustó mucho. Al siguiente sábado me preguntaron por qué poema iba yo a leer y tuve que leer otro. Para no hacerte el cuento largo, empecé a escribir poesía exprofeso para leer en el programa. Se fueron acumulando y para protegerlos desde el punto de vista autoral, editorial, entonces hicimos esta edición que titulé Por la esquina del amor desolado. Y lo presenté recientemente en Guadalajara, a manera también de teatro en atril, leyendo junto con una querida alumna, actriz. Ella está preparando conmigo en el canto, pero ya tiene cimentada una carrera como actriz, sobre todo en España, sí, y en Estados Unidos. Yvonne Armand, que es nieta de Plácido Domingo. Y además es hija de una actriz infantil, sí, que muchos van a recordar cuando lo menciones. María Gracia. María Gracia es su mamá. Ella vive ya en España hace muchísimos años, sí, pero todo el mundo la recordará con aquella película famosa de Caperucita y el Zorrillito y el Lobo, ¿no? Era la Caperucita Roja de, sí, con que cantaba Valdés, primoroso, sí, primoroso. Hizo también la Rosa de Guadalupe, creo que se llamaba, o no me acuerdo. No el Milagro de no sé qué, sí, de Guadalupe, algo así, pero cantaba maravillosamente de niña. Después cantó muy bien, de soprano y todo. Y Yvonne Armand también es nieta de Tete Torres, que fue
de las que trajo en los primeros años la zarzuela y la opereta a nuestro México, junto con Pepita Emil y don Plácido Domingo. Cuando don Plácido Domingo y doña Pepita Emil vienen a México, vienen también con el apoyo de Tete Torres, que en el Teatro de Gollado en Guadalajara presentó mucha opereta y zarzuela. Y en teoría había una placa, se supone, en honor a Tete Torres, pero ya no la encuentran. Nadie se la debe ver. Bien, ve tú a saber. Pero el caso, lo curioso del asunto es que siendo su abuela coadyuvante de la presencia de don Plácido y Pepita Emil aquí en México, con el correr de los años, Ivonne se convierte en hija del hijo de Plácido, porque el hijo de Plácido se casa con María Gracia. Pues sí. ¿Ves? Y bueno, ella presentó junto conmigo en la lectura este libro de Por la esquina del amor desolado. Y tenemos pendientes muchas presentaciones aquí en México. Esos son mis 6 libros. Tengo otros 2 libros rumbo a la imprenta. Uno es una novela y el otro es un libro de cuentos eróticos que se llama precisamente así, Erotiqueses, y que va ilustrado con tintas eróticas realizadas por mí. Por ti. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de en un evento en el Castillo de Chapultepec, que presenté algunos poemas hace 2 años más o menos. Sí. Alberto me hizo favor de prestarme unos poemas para que yo lo dijera, que no me acuerdo dónde está. Bueno, está en este libro, pero no me acuerdo. ¿Cuál fue? ¿El de mi amigo Niño? No. Se me fue ahorita el nombre, pero bueno, está en este libro. Sí. Y nos fue muy bien con los poemas. Y a la gente, parece mentira, pero eso es algo que se ha olvidado. Definitivamente. Pero cuando uno lo vuelve a hacer, la gente responde muy bien. En el programa de Los Mundos de la Bohemia, yo también digo un poema, generalmente son míos, a veces son de otros autores. Y tiene muy buena respuesta. Yo pensaría que la gente ahí le pone el rapidito para brincárselo, pero no, inclusive nos piden que repitamos uno de los poemas o que digamos otros. Existió en nuestro México un oficio muy socorrido, del que el representante más grande definitivamente es el maestro Bernal, ¿verdad? Manuel Bernal. No confundir con Miguel Bernal, que Miguel Bernal es el músico, autor de muchísimas obras clásicas de nuestro México. Sí. Pero el declamador de América, Manuel Bernal, que no podía faltar en todas las casas el 24 de diciembre a las 12 de la noche, se transmitía por W, ¿verdad? Por XW, el brindis del bohemio. Y bueno, todo México llorando con las declamaciones maravillosas del maestro Bernal, o que, ni qué decir cuando en septiembre también declamaba él México, creo en ti, pero qué manera de imbuir el orgullo nacionalista por medio de su arte declamatorio. Y surgieron grandes declamadores, ¿no? Grandes declamadores en nuestro México. Y después fue cayendo un poco en el olvido el oficio. Sí. Bueno, Benavides, Arturo Benavides, con su grabación de Desiderata, creo que fue el último de los grandes declamadores de nuestro México. Después Paco Stanley tuvo cierto éxito diciendo poemas, y también rescató un poquito eso, porque en los 50s, en los 60s, casi muchos de los locutores que estaban al aire eran declamadores extraordinarios. Tenían, incluso los llamaban para hacer discos de declamación. Víctor Manuel Mato, todos ellos eran excelentes declamadores. Yo tenía algunos por ahí. Sí, cómo no. Y es uno de los oficios que fueron cayendo en desuso, ¿no? Que fueron considerados cada vez más cursis, absurdamente, porque la poesía no tiene nada de cursi. La poesía es una necesidad profunda de expresar una emoción, y generalmente es una emoción contundente de la cotidianeidad, de todas las experiencias de vida que se experimentan de manera intensísima, ¿no? Claro, si lo comparamos con aquella época del extremado romanticismo rococó, de la rima obligada y campo amor y no sé qué, pues sí, pero la poesía es mucho más que
que la rima es la métrica obligada. Sí. Bueno, pues esto ha sido poco de lo que el maestro hace. Digo poco porque hace mucho más cosas. Además es un excelente conversador. Ustedes no saben lo que uno disfruta tener una charla con él, llena de anécdotas. La gente, ahorita que presentó su libro de chistes y del humorismo, estaba yo pensando en que la imagen que mucha gente tiene es de que es una persona es muy serio y como maestro es muy estricto, pero su lado afable es muy, muy grande. Claro. Bueno, muchas gracias, Alberto. Al contrario, hasta luego. Gracias. Hasta pronto.